Comenzamos hablando de cuánto se ha avanzado en esto de la genética bovina y cuánto más se puede avanzar, porque ha sido el tema que el doctor ha abordado precisamente en su conferencia. So he wants you to start talking about how much the field has going forward and how much is possible to keep going forward. Well, that's a difficult question, as you know. Obviously, the big movement now is in vitro fertilization. Dice que es una pregunta difícil, que es claro que el movimiento principal en la actualidad es la producción de embriones in vitro. We've seen exponential increases in the numbers of embryos being produced in Brazil and the U.S. in the last 5 or 6 years. And I think we're going to see the same degree of change happening in Argentina in the next 2 or 3 years. Dice, la producción de embriones in vitro ha tenido un crecimiento exponencial, principalmente en Brasil y en Estados Unidos, y en los últimos 5 o 6 años, y probablemente va a ser lo que vamos a ver acá en Argentina en los próximos 2 o 3 años, un crecimiento exponencial de la producción in vitro de embriones. Supone una tecnología muy costosa. Is this a very costly technology? Well, it certainly is costly. It's technical intense, but I think it's order of magnitudes. The more you do, the less expensive. So I think as techniques improve, culture conditions improve, it becomes progressively less expensive relative to traditional embryo transfer. Sí, es costoso porque es técnicamente bastante intenso, pero es una cuestión de magnitud. Entonces, al hacerse en escalas mayores, el costo disminuye y a su vez, a medida que la tecnología avanza y se van optimizando las técnicas, también el costo va disminuyendo. Bien. En esto tendrán que ver mucho la instalación de laboratorios y de prácticas con gente realmente capacitada que puede surgir de las universidades. En Estados Unidos, en Canadá, ¿quién ha desarrollado esta tecnología? Y aquí en Argentina, ¿quién se espera que pueda llegar a realizar? So for the development and the application or implementation of this biotechnology, equipment and lab facilities are involved, and he is specifically asking who has developed this technology, because clearly some experts need to be trained for these technologies. And so in North America, who has developed this, and who do you expect that here can be pioneering this technology? Well, we started doing in vitro fertilization back in 1991, and the technology was developed in the U.S. But it was more than 10 years before we had something that was applicable in commercial embryo transfer. And what's really happened in the U.S. is that about 4 large companies have set up labs. They're receiving embryos from all over the country, regional labs, private practitioners, and then they're sending embryos out. The same thing has happened in Brazil. There's probably 3 companies that are doing 90% of the work in Brazil, and they're sending people out into the field to send oocytes back to regional labs. The same thing will probably happen in Argentina, and Iraq is one of the companies that's going to be involved. So in the United States, the technique was developed. Or you should be talking Spanish. Yes. Entonces, sí, la técnica fue desarrollada en Estados Unidos en 1991, pero pasaron realmente como 10 años hasta que realmente se aplicó y se hizo extensivo el uso, pero la verdad es que fueron principalmente 4 compañías grandes las que se hicieron cargo de producir los embriones, y ellos reciben ovocitos de todos, de los 50 estados de Estados Unidos, y producen los embriones.
Lo mismo más o menos pasó en Brasil. Hay principalmente 3 compañías grandes que son las que producen todos los embriones en Brasil. Ellos envían veterinarios especialistas a colectar los ovocitos, vuelven al laboratorio y en el laboratorio se producen los embriones. En Argentina probablemente va a ser lo que va a pasar, y bueno, una de las compañías pioneras en esto es Biogen Argentina e Irak. Bien. ¿Cuánto se ha mejorado con esta biotecnología aplicada en la ganadería? ¿Cuánto se ha mejorado o se ha hecho más eficiente la aparición, la producción de más terneros? ¿En cuánto se ha mejorado el número de ganado que se puede incrementar en un establecimiento? How much does this technology allow in terms of improvement of reproductive parameters? Reproductive parameters is probably not something that we worry about. Of course, it's important, but really genetic improvement, I think, is where the great gains can be made, and especially with in vitro fertilization, because we can shorten generation intervals. Los parámetros reproductivos no es el punto principal que la aplicación de estas biotecnologías nos ayuda a mejorar, pero sí la calidad de nuestro ganado, la genética principalmente, porque con estas tecnologías acortamos mucho el intervalo generacional y nos permite hacer mucha más presión de selección. Entonces, en menos tiempo logramos avanzar bastante más. ¿Esto se ha aplicado tanto en producción de carne como de leche? Is this applicable to both beef and dairy, Carol? Oh yes, no question. As far as genetic improvement is concerned, we get back then to what tools do we use to select donor animals. And I think this is where things like genomics come into play. The more highly selected the donor animals, the more genetic gain we stand to make. No hay ninguna duda de que sí, es para los dos campos, y bueno, con el avance de la tecnología genética y la selección genómica, combinado con la aplicación de estas biotecnologías, es como podemos mejorar la calidad de nuestro ganado. One more question. ¿Se puede evitar, por ejemplo, a futuro enfermedades, inconvenientes con animales que en una de esas pueden estar debilitados para un determinado tipo de producción? ¿Se los puede seleccionar para hacerlos más fuertes en algún tipo de producción puntual? Can we use this technology to select against some things we don't want in the herd, or in favor of things we want to get stronger? Yes, the genomics technology allows you to select against certain traits. It allows you to select for certain traits. And the SNPs, the DNA sections that are being identified are increasing every day. So our ability to select for and against specific traits is improving every day as well. El avance de la tecnología de selección genómica es lo que nos permite seleccionar a favor o en contra de características que deseemos. Y bueno, eso todos los días se van mejorando estas localizaciones específicas en el genoma que queremos utilizar, que están relacionadas con fertilidad o con características que queremos mejorar o queremos ir dejando de lado a medida que reproducimos los animales. Gracias. Thank you. Encantado. Thank you. Muchas gracias. Gracias.